pues que Dios nos dé el privilegio de estar en este lugar. Me alegro mucho de verles a todos ustedes. En el nombre del Señor, a los jóvenes, que Dios los bendiga mucho, que Dios los bendiga mucho. Mi amigo, mi compañero, que es el hermano Bernardo. Amén. Que ya está bien, ahora lo veo ya más marqués. Amén. Amén. Yo creo que está bien, ya, me falta un poquito, ya nada. Un cambio de bujías y está el hermano ya funcionando. De verdad que no tengo palabras para agradecer a Dios por vosotros, de verdad. Sois una bendición. Me habéis regalado, yo qué sé, yo no creo que ninguna iglesia me haya regalado tantas cosas como en este lugar. Pero de verdad que el mayor regalo sois vosotros. Amén, amén. De verdad, os agradece mucho. No hacía falta, de verdad, no. Pero bueno, que Dios os bendiga mucho, que lo multiplique el Señor a cada uno de los hermanos por 50 y que de verdad que la bendición de Dios esté en vuestras casas. Amén. La realidad es que, bueno, pues estamos en la casa de Dios, estamos en su presencia y sois una bendición. Amén. Sois una iglesia muy bendecida y la verdad, llevo al año que viene, que falta poquito, ¿no? En febrero va a hacer 17 años que predico la palabra. Y he pasado por buenos y malos momentos, obviamente. Y cuando estoy en una iglesia que estoy tan bien, como es esta, digo, que dure, Señor, que dure, por favor. Que dure, que estemos así de bien. Porque a veces, ¿verdad? La vida pues da muchas vueltas. Pero, de verdad, cuando estoy bien en un sitio como aquí, digo, Señor, que dure este oasis, que dure muchos años y que podamos estar en tu presencia. Y la verdad es que, bueno, pase lo que pase, siempre seguiremos al Señor en los días buenos como los días malos, como dijimos cuando nos bauticemos, ¿no? Amén. Pero de verdad que muchísimas gracias, que Dios os bendiga a todos y que Dios bendiga mucho al tío Arturo. Y de verdad que no sé por qué lo digo tío Arturo, pero que Dios le bendiga mucho. Creo con todo mi corazón que cuando yo le veía a usted allí en el terreno con sus cosas, haciendo herramientas y cosas, que lo veía trabajar allí, a mi esposa le decía, este gitano tiene buena sombra. Digo, tiene buena sombra, es un gitano que tiene buena sombra. Pero cuando me dijo usted que llevaba años sin venir al culto y me dijo, no te preocupes, hijo, que yo iré al culto. Y le dije, ¿la ha dicho? Ya está hecho. Y de verdad que aquí lo tenemos todos los días, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Por desear y de palabra. Amén. Y me alegro muchísimo de tenerlo aquí al tío Arturo, que Dios le bendiga mucho. A los otros hermanos sí que los conocía yo, al tío Jesús, al tío Pedro, al otro tío Pedro, sí los conocía del cultico, pero a usted no tenía el placer, pero de verdad que se lo puede creer que está, bueno, en la línea de los demás, que son buena gente, buenos cristianos. Que Dios lo bendiga mucho. Sabe el Señor que lo quiero muchísimo. Lo sabe el Señor, que lo quiero muchísimo. Amén. Pues tengo una palabra, de hecho tenía porque he estado ahí en varias dudas, pero es la palabra que Dios puso en mi corazón hace unos días y me gustaría transmitirla pues a todos vosotros en el nombre del Señor. Amén. Y a lo mejor pues hoy algo de nuestro pensamiento cambia para con Dios. Amén. Vamos a leer la Biblia, puedes subir un pelín el micro, por favor. Vamos a leer la Biblia en el libro de Jeremías, ahí está perfecto. En el libro de Jeremías, capítulo 10, ¿vale? Vamos a leer del 1 al 5. Y vamos a leer la palabra. Dice, oí palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. De un leño, dice, pues de un leño, de un trozo de madera, del bosque, lo cortaron
obra de sus manos, artífice con buril, que el buril es un instrumento de tallar la madera, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer ningún mal, ni tienen poder para hacer el bien. Y ahora dice en el 10, mira qué contraste tan bonito. El contraste de los ídolos con el Dios verdadero. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Amén. Es el Dios vivo y el Rey eterno. Su ira, dice, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y dice el 11, les diréis esto, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Aleluya. Había un hombre que tenía un manzano y lo cortaba, lo podaba, lo cuidaba y nunca daba manzanas. ¿Nunca? Cogió, lo voy a cortar. Cogió y lo cortó. Y pasaba para allí un hombre de la parroquia y dijo, oye, ¿me podías dar el tronco este porque voy a tallar un santo y lo voy a poner en la iglesia para que la gente le pida milagros? Y el hombre del manzano dijo, 5 años llevo yo pidiéndole manzanas y no me las ha dado. ¿Cómo te va a dar a ti un milagro? Pues bueno, la palabra que hemos leído nos cuenta cómo Dios le dice a Jeremías, no tengáis temor de las señales del cielo, ni tengáis temor de los ídolos de madera adornados con oro y plata, porque no pueden andar. Amén. Y estos desaparecerán de la tierra. Pero en el texto 10 dice, mas yo soy el Dios verdadero. Amén. El Dios vivo y el Rey eterno, a su ira tiembla la tierra. Y me gusta porque en el 11 dice, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, es decir, los dioses falsos, todos ellos desaparecerán de la faz de la tierra. Os hago una pregunta. Si Dios se presentara ante vosotros hoy, ¿lo reconoceríamos? O peor aún, ¿nos decepcionaríamos? Vivimos en la cultura donde personalizamos y hacemos nuestro todo. Mi café, mi guitarra, mi furgoneta, mi casa. Lo hacemos todo nuestro. Y tristemente también sucede esto con nuestro Dios. Hemos tomado al Dios eterno, le hemos quitado lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, y lo hemos puesto lo que nos gusta. ¿Qué no nos gusta? La santidad y la justicia, y lo que nos gusta, la aceptación sin arrepentimiento y el éxito material. La palabra de hoy, el título de esta palabra es una pregunta. ¿El Dios de la Biblia o el Dios a mi medida? ¿El Dios que presenta la Biblia o el Dios que nosotros nos hemos creado? Hoy vamos a reflexionar, todos junticos, si ese Dios que yo adoro y sirvo es el Dios de la Biblia con todas sus gloriosas e incómodas y absolutas consecuencias. Parece ser que es posible que se haya creado un Dios a nuestra imagen y semejanza y no al revés. Que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios. La única manera de saber esto, no se asusten, es a través de la Biblia. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué Dios es el que estamos sirviendo y adorando? A lo mejor el Dios de la Biblia no es el Dios al cual nosotros hemos hecho una percepción de Él. Hemos formado en nuestro intelecto un Dios que no es el Dios de la Biblia.
un Dios a nuestra forma, un Dios cultural, un Dios incompleto. ¿Y por qué hablo del Dios incompleto? Yo le he llamado el Dios de la comodidad. El Dios de la comodidad. Es el Dios que solo tiene amor y misericordia y perdón, pero carece de santidad, de justicia y de fuego. Yo lo he dicho así, es el abuelito complaciente que nunca nos exige cambiar. Dios es bueno. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es muy bueno el Señor, más que nosotros, pero también es justicia. Amén. Entonces, a lo mejor alguien te predicó un Dios incompleto y no es el Dios de la Biblia. Pero yo hoy, con la ayuda de Dios y de las Escrituras, te quiero presentar al Dios de la Biblia. Y espero que lo recibas en tu corazón. Amén. Porque si no, ¿qué sería de nosotros si durante todo este tiempo no hubiéramos estado adorando y sirviendo al Dios de la Biblia? Igual hemos hecho nosotros a veces un Dios muy gitano. Pero Dios ni es gitano ni es payo. Dios es espíritu. Dios es universal. He dicho, con todas sus gloriosas e incómodas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay atributos de Dios que son incómodos para el hombre. Solo queremos un Dios de perdón, de misericordia, de aceptación, de abrazos, pero no queremos un Dios de santidad, de justicia y de fuego. Vuelvo a repetirlo, el abuelito complaciente que nunca nos exige cambiar. Isaías capítulo 6 y texto 3 dice: y uno a otro los ángeles, los serafines, decían: Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su plenitud. Tenemos un ejemplo muy claro. Había dos hombres. Eran hijos de Aarón, el primer sacerdote. Se llamaban Nadab y Abiú. Esto se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 10 y texto 1 hasta el 3. Entraron al tabernáculo y quemaron incienso con un fuego extraño. ¿Qué era esto? Esto era, hermanos míos, que había un fuego perpetuo, el cual había sido producido milagrosamente por Dios, y con ese fuego perpetuo se tenía que encender el incensario. ¿Qué había dicho Dios? Que el fuego para el incensario debía ser tomado del fuego perpetuo y milagroso que Dios había hecho. Y ahora Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el primer sacerdote, entraron al tabernáculo y cogieron fuego extraño y encendieron el incienso. Y no se dieron cuenta que este Dios santo demanda temor. Demanda temor. Porque hay gente que tiene miedo al diablo. Pero el diablo, estando en Dios, usted no debería temerle. Amén. Hay que tener temor de Dios. Porque Jesús dijo: no temáis a los que pueden matar este cuerpo. Temed al que puede echar vuestra alma al infierno. Esto es lo que dijo. A lo mejor la predicación de hoy, hermanos, quizás no es de mucho amén y de todo esto, pero solamente quiero que te quedes con que usted tiene que tener al Dios de la Biblia. Amén. Sin duda alguna. Claro, hermanos, un Dios santo demanda temor y una vida separada. ¿Estamos viviendo en santidad? Si te das cuenta, cuando Nadab y Abiú fueron al templo con incensario y fuego extraño, ¿sabe lo que pasó? Que del fuego perpetuo que había de Jehová salió una llamarada y los consumió. Este es el Dios que presenta la Biblia. Y tú dirás, ¿es un Dios cruel? No, es un Dios que pone algo. No era por quemar fuego extraño, es que le había mandado una cosa y se tenía que hacer. ¿Sí o no? Amén. Porque claro, ¿cómo podemos tratar con Dios
intentar de alguna manera coger solo lo que nos gusta. Igual que hemos dicho que con el café, o con mi furgoneta, o con mi guitarra, igual también hemos hecho una percepción de Dios que no es real. ¿Cuánto da la gloria de Dios? Gloria a Dios. Aleluya, sí. Este mejor. Igual, quítale 3, por favor. Igual hemos hecho una percepción de Dios que no es la realidad del Dios bíblico. Y claro, Nadab y Abiú, al hacer fuego extraño, cayeron fulminados delante del fuego de Dios. Este es el Dios de la Biblia. Pero, repito, lo que Dios había mandado es que el fuego tenía que ser, ¿desde dónde? Del fuego perpetuo que había dicho Dios. Una vez unos hombres, la mezcla del incensario era una mezcla con unas especies que había puesto Moisés. Hubo 2 hombres que cogieron especies por su cuenta e hicieron la mezcla, hicieron el incensario y también perdieron la vida. El pueblo no se dio cuenta, pero Dios sí. No podemos hacer la mezcla que nosotros queramos, porque a lo mejor el pueblo no se da cuenta, pero Dios sí. Amén. Y claro, el Dios incompleto, el Dios que solo tiene amor y perdón y aceptación, pero no tiene santidad y justicia, no es el Dios de la Biblia. Hay otros hermanos que han hecho del Dios de la Biblia un Dios domesticado. El Dios de uso propio. Yo he dicho, el Dios que lo he hecho para satisfacer mis deseos, proveer de riquezas, solucionar mis problemas. ¿Cómo lo diría? El genio de la lámpara que te concede muchos deseos. Pero este no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Primero, porque no sabemos pedir y porque nuestro corazón es engañoso. Santiago 4:3 dice, pedís, pero pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros deleites. No sabemos ni pedir. Pero Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Es decir, hermanos, que tener un Dios domesticado que está a nuestro servicio no es tener el Dios de la Biblia, y tenemos 2 problemas. Uno, que no sabemos cómo pedir, y otro, que nuestro corazón es engañoso. Entonces, con un corazón engañoso y sin saber pedir, ¿qué Dios estamos creando? Tenemos el ejemplo de Simón. ¿Os acordáis? Simón el mago. Simón el mago dijo, oye, yo quiero tener lo que tenéis vosotros, los apóstoles. ¿Y cuánto vale? Que lo quiero comprar. Pedro le dio un buen correctivo, Pedro le dio un buen repaso a Simón el mago, o Elimas, o Baal Jesús, también se llamaba, ¿no? Pero le dice que quiere comprar el poder de Dios. Esto, dicho así, dices, madre mía, esto es una herejía. Pero hay gente que a lo mejor no con dinero, pero quiere pagar el poder de Dios. Amén. Por medio de sus obras y méritos. Dije un día, la meritocracia no existe en el Evangelio. No existe en el Evangelio la meritocracia. Amén. El Evangelio es pura gracia. Don o favor inmerecido. Por la gracia de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios es soberano. ¿Sí o no? Amén. Soberano Dios. El soberano de los reyes de la tierra. Así le llaman. Es Dios soberano. Él nos llama a ser sus instrumentos. Él no nos llama a que Él sea nuestro instrumento. Porque cambia mucho ser un instrumento de Dios a que Dios sea nuestro instrumento. Pero mira, hablando de la soberanía, que es un tema muy bonito y muy profundo, está claro
que la Biblia habla de que Dios es soberano. Amén. Y que nadie puede refutar o debatir o negar esta verdad, porque es un atributo único de Dios. Nadie puede poner en tela de juicio que Dios sea soberano. Pero mira, Él no solo está al final de mis decisiones, Él es quien inicia la obra. Amén. Él tiene un plan eterno y nosotros somos llamados a unirnos a Él. ¿Qué quiere decir esto? Romanos capítulo 9 y texto 20. Dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aunque la gracia de Dios es absoluta, Él ha extendido su gracia proveniente, me encanta esta palabra, a todos, invitándonos a responder con fe a su llamado. ¿Qué significa esto? Que Él nos dio la capacidad de elegir, pero no nos dio la capacidad de redefinirlo a Él. Amén. Él, que es el soberano, que tiene potestad sobre el barro nosotros, que Él es el que pone en nosotros el sentir y el querer. Él, hermanos, aunque su gracia es proveniente, es decir, que Él invita a todos, Él nos dio la capacidad de elegir, sí, pero no nos dio la capacidad para redefinirlo a Él. Él no nos dio la capacidad para desvirtuar, menoscabar, domesticar o dejar incompleto a este Dios soberano. Él es soberano. Está claro que Dios es soberano. Y claro, tener esto en nuestro corazón nos hace pensar varias cosas, muchas. Una de ellas es que siendo Dios soberano, porque Dios es soberano, ¿quién soy yo para altercar con Él? ¿Quién soy yo para cuestionarlo a Él? ¿Quién soy yo para redefinirlo de alguna manera y hacer un Dios donde encaje más con la gente? Hoy en día están cogiendo a Dios y lo están haciendo que encaje con la gente. Están cogiendo, digo más, hoy día están cogiendo a Dios y lo están haciendo que encaje más con la iglesia. Pero tiene que ser al revés. La iglesia tiene que encajar con Dios. No puedo hacerme una creencia conforme mi opinión y no puedo hacerme una Biblia conforme mi doctrina, sino tengo que hacerme una doctrina conforme a la Biblia. Amén. Pues esto es lo mismo. Yo no puedo hacer un Dios que encaje conmigo, sino que yo tengo que ser de la manera que encaje yo con Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gloria a Dios. También hay gente que ha cogido a Dios y ha ejecutado una verdad ignorada. ¿Qué es la verdad ignorada? La verdad ignorada es que Dios es amor, pero es juez de toda la tierra y actuará con justicia perfecta. Dice la Biblia que los cimientos del trono de Dios son justicia. Que Dios no puede dar al inocente por culpable ni al culpable por inocente. Que Dios no puede cometer un acto de injusticia. ¿Os acordáis que hace tiempo os hablé de que si Dios no puede perdonar o salvar a un culpable y nosotros éramos culpables, ¿por qué nos salvó? Y expliquemos realmente que Dios nos perdonó porque a ti te salió gratis, pero hubo alguien que pagó. Amén. Y este es Jesús de Nazaret. Amén. Jesús es tu justificación ante el Padre mediante su sangre. Es decir, que Dios, en su justicia, a ti pecador y a mí, nos tenía que promulgar un juicio. Pero hubo alguien que pagó. Esto es como cuando yo voy a hablar con las jamicas del ayuntamiento y me dicen, las abuelicas no pagan el autobús. Y digo, no, lo pagan ellas, pero gratis no es. Lo paga el ayuntamiento. O sea que no hay nada gratis, alguien tuvo que pagar.
Pues esto es igual. A nosotros la justificación nos salió gratis. Pero hubo alguien que pagó. Amén. Y no pagó oro ni plata, pagó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Claro, hermanos, Hebreos capítulo 12 y texto 29, precisamente al hilo de lo que hemos dicho del incensario, dice que porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si también leemos al tribunal de Cristo en 2 de Corintios capítulo 5 y texto 10, nos habla que dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está claro que cuando se efectuó el diluvio, a Dios le dolió. ¿Vosotros pensáis que a Dios no le dolió en su corazón hacer el diluvio y mandar el diluvio? Pero la justicia, su justicia, requería que la maldad de los hombres se acabara. Dios no tiene comunión con la maldad ni con el pecado. Dios no se junta con el pecado, ni tiene comunión con las tinieblas. Si yo vivo en tinieblas, no puedo estar en comunión con Dios. Estoy lejos de Dios. Igual me ha hecho un Dios semioscuro, semiclaro, gris, que lo tengo aquí cerca, y es un paico bueno que me ayuda en todo. Pero Dios no es un paico bueno que nos ayuda en todo. Dios es el soberano. Amén. Hay gente que ha aceptado a Cristo como Salvador, pero no como dueño. Pero necesitamos aceptarlo como Salvador y como dueño. Amén. Porque o lo tienen los dos o no tienen ninguno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios mandó el diluvio, pero su amor proveyó un arca, pero su juicio ejecutó la sentencia. Si te das de cuenta, creer en el amor de Dios, y escuchadme bien, no anula la necesidad de rendir cuentas. ¿Hubo amor de Dios en el diluvio? Pues claro. Dios hizo un arca. Mira si hubo amor de Dios, ¿eh? Toda la tierra mal, perdonadme por esta frase, corrompida. Y solo un hombre justo, Bernardo. Y por un hombre hace un plan de salvación. Por uno. Cualquiera de nosotros dice, todos malos, y uno bueno no merece la pena. Pero no por uno. Noé cayó gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Y por uno, dice, no te preocupes, no solo tú y tu casa. Y se salvaron 8 personas. La justicia de Dios demandaba un juicio contra la humanidad, pero su gracia, porque la gracia de Dios siempre estuvo. Amén. Su gracia hizo posible el arca y la salvación para la familia de Noé. Esto, hermanos, nos da cuentas de algo, y es que, aunque el diluvio fue mandado por Dios para satisfacer su justicia, la gracia de ese mismo Dios hizo y facilitó que se construyera el arca. ¿Te das cuenta? No es un Dios incompleto que solo perdona, solo ama. Es un Dios que perdona, que ama, pero también es justicia y demanda santidad. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos tener a un Dios incompleto. Entonces, pastor, después de esto que me estás contando, ¿cómo puedo saber si yo estoy sirviendo y adorando al Dios de la Biblia? Pues, además de todo lo que te he dicho, de no tener un Dios domesticado, de no tener un Dios culturizado, de no tener un Dios incompleto, de no tener un Dios que es una lámpara mágica donde concede deseos, además de todo esto, la única forma de conocer al Dios verdadero es a través de Jesucristo. Te va a decir algo. No había forma humana de conocer a Dios. No había forma. Dice Juan capítulo 1 y texto 18. A Dios nadie lo vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Es decir, que para conocer a este Dios y servir a este Dios de la Biblia, todo lo que he dicho sobre su santidad, sobre su soberanía, todo eso sería ineficaz sin la figura de Cristo. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
En ese mismo texto, más arriba dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. La única manera de tenerlo a Él, al Dios de la Biblia, es a través de Jesucristo. Amén. Deja de meter al Dios de la Biblia en la caja de nuestros gustos y nuestra cultura. Demanda lo que Dios demanda, condena lo que Dios condena, pero ama lo que Dios ama. Amén. No, esto sí, esto no. Esto no, porque esto no lo puede hacer Dios. Esto sí lo puede hacer Dios. No. ¿Qué hemos dicho? Nosotros barro, Él el alfarero, Amén. Él el soberano, Él tiene potestad. Amén. Dios es como es y lo tienes que aceptar como es Amén. y lo tienes que amar tal como es. Y te aseguro que cuando lo conozcas te vas a enamorar de Él. Si ya Amén. no lo estás perdidamente. Porque conocer a Dios es enamorarse de Él. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Claro, hermanos. Primero, Jesús es el punto donde la santidad y la misericordia se encuentran. Es que un Dios que demandaba justicia, pero un Dios que era lleno de amor. Un Dios que es amor y un Dios que es justicia. ¿Y cómo arreglamos esto? Todo esto fue posible gracias a la persona maravillosa de Jesucristo. Él es el que reconcilió al mundo con Dios. Él es el que justificó al mundo ante Dios. Él es el que sustituyó al hombre. Él es el que recibió la ira de Dios en su cuerpo. Él es el que recibió la justicia de Dios. Él es el que pagó nuestra culpa. Él es el Cordero Inmolado que ha pagado la culpa y la rebelión de los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuánto da la gloria a Dios? ¿Cuánto dicen un fuerte aleluya? Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Mira, el único remedio y el único camino y la única vía para tener al Dios de la Biblia es tener a Jesucristo. Amén. Arrepentirme de corazón si lo necesito y no, como he dicho antes, no meter a Dios en una caja conforme a mi gusto y cultura. Después, rendirme a este Dios. Aceptar todas sus características. Incluso las que me incomodan. Su soberanía, su juicio, su demanda de santidad. Habéis leído el Salmo que dice: ¿quién morará en el monte santo de Jehová? Lo empiezas a leer y dices: madre mía, qué exigente Dios. Es que la realidad es que Dios es exigente. Pero nadie puede rebajar el Evangelio. La puerta es estrecha, que nadie coja un martillo y la haga más ancha. Porque en el momento que sea ancha dejará de ser la puerta verdadera. No, yo no cabo por la puerta. ¿Habéis visto? Había un convento, en el convento antiguo, las puerticas para entrar al comedor son de 50 centímetros, para que los monjes no engordaran. Esto hacía posible que no se engordaran y no entraran. Esto teníamos que ponerlo en todas las casas. Por lo menos en la mía. Pero claro, ¿qué tenías que hacer? Amordarte toda la puerta. No jayelo, porque si no, no entro por la puerta. Pues esto es así. No, yo quiero una puerta más grande. Una puerta gitana. Como decía un gitanico, los payos entran a las 9 a la escuela. Yo, hombre, primo, los gitanicos teníamos que entrar a las 10. Yo, muy bien, hombre. Muy bien. A las 12 mejor. A las 12 mejor. Y almorzar. Entonces, aceptar a Dios con todas sus incómodas y absolutas verdades, su soberanía, su juicio, su demanda de santidad. Y ahora, por último, tener una búsqueda. Y ahora viene el remate, luego voy a leer un texto y ya está. El remate. Si su Espíritu Santo no está en nosotros, ¿por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, es fácil que hayamos imaginado un Dios, pero si el Espíritu Santo está en nosotros, nos guiará a un Dios que no es producto de nuestra imaginación, sino que es el mismo Dios de la Biblia y nos llama a ser testigos de su poder. Amén. ¿Quién es el Dios que realmente adoramos?
¿Quién es? ¿Quién es el Dios que está en nuestras casas, en nuestros corazones? Si no es el Dios de la Biblia, es el momento de derribar el ídolo. Pastor, te has pasado, porque yo no tengo ídolos en mi casa. Yo tampoco. Pero la construcción, el constructo y la creación de un Dios irreal se convierte en un ídolo. Por eso Israel adoraba al becerro, porque era el Dios que les parecía bien. Pero Moisés ha venido de la nube conectando con el Dios verdadero, con un velo sobre su cara, porque la santidad le molestaba. Pero cuando llegaron allí, que dijo Aarón, este pueblo es inclinado al mal, y tú no, tú también, tú eres el cabecilla de ellos. ¿Te has dado cuenta? Tantos años en Egipto había pasado factura sobre ellos. Al fin y al cabo, en su mente había ídolos, solo que lo habían plasmado con oro. Si no tienes al Dios de la Biblia, es posible que tengas un ídolo. Hay una palabra, y con esto voy a terminar, que me encanta, que este texto lo he leído mucho, cuando Pablo empieza a pasear por Atenas, y me encanta, y me gustaría leerlo, solo leerlo, ya no me quiero hacer más pesado, y le voy a poner voz de verdad, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, y escuchadme, varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es el Dios que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. Pablo comienza a andar por Atenas y ve Afrodita, Ares, Poseidón, Zeus, y ve todos los dioses, y ve un templo, un dios de piedra y una señora que le quita el polvo con un trapo. Pero ve un pilar, así un pilar, una columna, y no hay figura alguna, y pone una inscripción: al Dios no conocido, el Dios invisible. Esto lo hicieron los griegos en honor al único pueblo que tenía un Dios invisible. ¿Sabéis quién era? El pueblo de Israel. Era el único Dios que no tenía un Dios que fuese una efigie, una estatua. Y claro, Pablo ve eso y dice: varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos, hombre. Me encanta. Se indigna su corazón, porque ve la profunda idolatría que está sufriendo Atenas. Dice: pero escuchadme, sin saberlo, estáis adorando al Dios que yo os predico. Porque habéis cogido a un Dios, lo habéis metido en un panteón y lo habéis hecho el vuestro. No cojas a Dios, lo metas en el culto, en este local, y vengas solamente aquí a adorarlo nada más. Dios tiene que estar dentro de ti. Amén. Tiene que ser el centro de tu vida. Dios no se puede encasillar a un lugar, a una hora y a un horario. Ese es el Dios del culto. Dios es el Dios soberano, el que dice: estáis adorando al Dios que os anuncio, el que ha creado los cielos y la tierra, y que de una sangre ha hecho un linaje. Pues a ese Dios que sin saberlo estáis adorando, es el Dios que yo os predico. Dice: si de alguna manera lo pudierais encontrar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno era el apóstol Pablo. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pero que Dios hemos hecho. Espero que Dios no sea un constructo social o una imaginación de lo que es Dios, sino que Dios sea el Dios de la Biblia. Amén. El Dios 3 veces santo. Amén. El Dios que demanda justicia. Aleluya. El Dios que es amor y santidad y misericordia, pero también es juicio. Amén. Ese Dios que te predico hoy no está lejos de ti. Aleluya. Hubo hombres que pudieron intuir
y pensar que había Dios. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 1 y texto 20, su eterno poder y deidad se hacen visibles siendo entendido por medio de las cosas hechas, por medio de la creación. Cuando el hombre no conocía a Dios y vio la creación, entendió que detrás de la creación había alguien más grande que la creación, y este es el creador. ¿Y entonces qué tengo que hacer yo, pastor? Ese Dios que nadie puede describir, que es insondable, que su naturaleza nadie la puede explicar, ¿lo voy a moldear a mi forma, creándome un Dios manipulado o torcido? ¿O voy a aceptar al Dios de la Biblia? Te aconsejo que aceptes al Dios de la Biblia. Y que hoy, cuando ores, digas, Señor, quiero tenerte a ti, el único Dios verdadero. El Dios de la Biblia. No el Dios de mi cultura o de mis manías o de mis pensamientos, sino el Dios auténtico de la Biblia. Y tú dirás, pastor, me la has pintado un poco negro. No, te he pintado la realidad de la palabra. Amén. Te he dicho lo que hay en la Biblia, porque te amo y te quiero. Y como quiero que te salves, y yo también, quiero presentarte al Dios de la Biblia, que lo abraces con todo tu corazón, que es un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, por supuesto, y que Dios está esperando a sus hijos con los brazos abiertos. Cierra tus ojos en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué te parece